Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocaden Online. Hoy platicaremos sobre el tema de la NIF D5 arrendamiento. La NIF D5 arrendamientos nos comenta en su definición que un arrendamiento es un contrato o parte de un contrato que transfiere el derecho a usar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Un contrato de arrendamiento principalmente contiene dos elementos muy importantes. El arrendador, que es una persona física o moral que otorga el derecho a usar el activo por un periodo a cambio de una contraprestación. La otra parte importante es el arrendatario, que se define como la persona física o moral que obtiene de un arrendador el derecho a usar el activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Los arrendamientos son importantes para muchas empresas porque representan un medio para acceder a activos y obtener financiamiento, ayudando al mismo tiempo a reducir la exposición a los riesgos inherentes a la propiedad de los mismos. Para platicarnos más sobre este tema, están con nosotros, conduciendo este programa, el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y nuestro invitado especial, un experto en la materia, el licenciado Rodrigo Ramírez. Quédate con nosotros. Bien, ¿qué tal, estimados amigos? Esto es Infocaden Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que tiene múltiples aristas, ha tenido algunos cambios en fechas recientes y además prácticamente se aplica en todas las empresas. Vamos a hablar de arrendamiento y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? El día de hoy vamos a platicar de normas de información financiera, particularmente de la NIF D5, que habla de arrendamientos, y nos acompaña un experto para hablar del tema, el contador público, especialista en fiscal, Rodrigo Ramírez Venegas, quien además de toda la experiencia que tiene en la parte de capacitación, es miembro de distintas comisiones en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, está certificado en varias disciplinas. Y como siempre nos acompañan también la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Maestro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es un tema que creo que puede llamar la atención si lo vemos de un panorama o del lado de vista contable. En temas fiscales también tiene su propia interacción y con gusto los platicaremos en el transcurso de este programa. Claro, y primero que nada, ha habido una serie de modificaciones a las normas de información financiera, tema que conocemos desde que estas fueron implementadas en nuestro país, pero hay adecuaciones que se siguen haciendo, particularmente aquellas que buscan adoptar los parámetros de la normatividad internacional. Y un cambio importante que hemos tenido en los últimos tiempos es la forma de reconocer los ingresos conforme a contratos y los costos conforme a contratos. Y esto ha venido a impactar en distintas normas, entre ellas la NIF D5 de arrendamientos. Pero si nos pudiera dar un panorama general del tema, más para ir entrando en contexto, por favor. Mira, ahí lo que les podría ir adelantando, Jaime, si me lo permiten, claro, es la visualización, como bien comentas, esto viene de normatividad internacional, de las IFRS, que al final de cuentas el CINIF también las empieza a adecuar con lo que nosotros tenemos o lo que llegamos a conocer como los boletines de contabilidad. Antes de 2019 todavía seguía existiendo el boletín D5, que era de la Comisión de Principios de Contabilidad, y que con la entrada en vigor también de la IFRS número 16, estaríamos hablando que converge arrendamientos como una nueva visión de la NIF D5. Si me permiten hacer un poquito este énfasis, para poder separar que la norma me habla de dos figuras, el arrendador y el arrendatario. Digamos que para el arrendador no hay un cambio trascendental. Donde hay un cambio, donde estaríamos identificando que es un cambio en el reconocimiento contable, es para el efecto del arrendatario y en la figura que llegamos a conocer contablemente como arrendamiento operativo, que por allá afuera lo llegamos y lo conocemos como arrendamiento puro,
que realmente el término de puro no viene en una cuestión de una legislación, sino que lo conocemos como arrendamiento y las normas de información financiera lo clasifican o lo reconocen como arrendamiento operativo. Okay. En este arrendamiento, digo, el término puro efectivamente no es un término que esté legislado ni regulado, sin embargo ha sido el término que operativamente hemos utilizado, pero siempre que hablamos de arrendamiento hacíamos la división entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento capitalizable, y efectivamente hay cambios que atañen particularmente al poseedor o al propietario del bien, y el arrendatario finalmente sigue haciendo uso del bien y sigue reconociéndolo ya sea como gasto o si es un arrendamiento capitalizable, lo incorpora a sus activos. Pero ¿cuáles son los cambios y por qué los cambios? ¿Cuál es el objetivo de estos cambios, particularmente en el reconocimiento de ingresos? Bueno, propiamente no va ligado tanto a la cuestión de del reconocimiento de los ingresos, sino más bien va en el reconocimiento como el uso que yo tengo como arrendatario, el incorporarlo a mis activos y que quedaran plasmados dentro de mi información financiera. Un poquito este análisis de esta norma D5, lo que estaría haciendo es quitar justamente la separación para el arrendatario, hago la aclaración, de la figura de arrendamiento operativo puro y el arrendamiento financiero, porque también a partir del 2019, con la entrada en vigor de la NIF D5, también cambia el nombre de capitalizable al nombre que coloquialmente, y ya ahorita lo especificaste, que sería el arrendamiento financiero. Ya estamos hablando que la figura sería arrendamiento operativo y arrendamiento financiero, hablando contablemente. Es el cambio que trae la cuestión de la norma. Otra vez, nada más permítanme hacer la aclaración, cuando estoy hablando del arrendatario. ¿Por qué hago la aclaración? Porque también ahorita lo estabas especificando, Jaime, cuando conocemos como el arrendamiento capitalizable o el puro, el capitalizable o el financiero, hay una enajenación. Fiscalmente también existe hasta una enajenación en el momento en que yo estoy entregando el control del bien o del servicio en cuestión de mi arrendatario. En la figura del arrendamiento operativo no estoy haciendo esa enajenación, pero sí tendría que hacer el reconocimiento muy similar a lo que hemos hecho durante tanto tiempo con el arrendamiento financiero. Con lo que acabo de decir, espero que no llegue a la confusión de que es exactamente lo mismo, sino que al momento de que yo estoy haciendo un reconocimiento de un activo por el derecho de uso, es como si yo ya tuviera el activo, porque mientras dure el arrendamiento operativo, yo puedo disponer de él. Yo tengo el control del bien mientras dure el contrato. Por eso es que va ligado a que yo lo tenga que reconocer en mis estados financieros como un activo. Esto es lo que me ayuda para que el usuario de la información que estuviera analizando mis estados financieros supiera que ese arrendamiento es tan indispensable para mi operación que al final de cuentas lo tengo que impactar dentro de mis activos como parte de algo que yo estaría utilizando. Nada más también haciendo la acotación que estoy hablando mucho de activo y para poder identificar la cuestión de un activo, digamos que debe de cubrir 4 características. Una de ellas es que yo tenga el control, que se pueda cuantificar, que sea de operaciones pasadas, y la última y no menos importante, en mi punto de vista es la más importante, los beneficios económicos futuros que yo voy a tener hacia adelante. Sí, y de hecho tanto la NIFA 5 como la NIF 6 que habla de elementos de los estados financieros como el estado de situación financiera, precisamente recalcan ese carácter del activo, ¿no? Que potencialmente pueda generarme beneficios económicos a futuro. Entonces, yo arrendatario voy a tener un bien. ¿Cómo debo reconocerlo en los estados financieros? ¿Qué cambia respecto de lo que existía anteriormente? ¿Cuáles son los parámetros ahora para la medición contable que hacemos del concepto? La norma para esta modificación me hace reconocer un activo y un pasivo. ¿Cómo es lo que normalmente hemos hecho durante tanto tiempo contablemente? Y eso de acuerdo al boletín D5, o sea, siguiendo normatividad,
Cuando yo tenía un arrendamiento operativo, lo mandaba a gastos, lo mandaba al costo, si era un proceso de inventarios o de un proceso de transformación donde repercutía a un proceso donde tengo un bien, lo repercutía el arrendamiento al costo o lo repercutía a la cuestión del gasto directamente. Y es más, hasta la norma fiscal también me llevaba de la mano o en simetría justamente la cuestión de la deducción autorizada. El arrendamiento puro para efectos fiscales lo hacía deducible y lo sigo haciendo deducible al momento de tener yo el CFDI, cumplir los requisitos y al final de cuentas hacer la cuestión del pago. Como normalmente lo hacemos, el cambio radica en que la norma el día de hoy no reconocería ese pago o no reconocería ese movimiento, sino que el momento de que yo lo reconozco contablemente, el pasivo, que es toda la obligación del contrato en el transcurso del tiempo, genero el activo por el derecho de uso, que también lo voy a tener mientras dure la cuestión del contrato, y voy a depreciarlo como un activo, como si yo lo tuviera. Entonces, la repercusión que yo le voy a dar al estado de resultados integral es por vía gastos o costos, de la misma forma como si el bien que estoy arrendando es mío. Esa es la diferencia a lo que hemos estado acostumbrados antes de 2018. Entonces, independientemente del tipo de arrendamiento, ya decíamos capitalizable, operativo o financiero, como bien citas, hoy hay que reconocer un activo y hay que reconocer un pasivo. ¿Qué tanto se adapta esto a la normatividad internacional? Bueno, que la idea es que lo haga de forma plena. ¿Y qué tanto costará el cambio? Porque además es una norma que entró en vigor, si no me equivoco, en 2019. Ya tendríamos que estar aplicando así prácticamente desde el año pasado. Entra en vigor a partir de 2019. A nivel internacional, la modificación con la IFRS número 16 también entra en vigor a partir de 2019. O sea, sí van en convergencia las dos normas, van en el mismo sentido. Yo creo que ahorita, por toda la situación que hemos estado teniendo, la cuarentena, la Susana distancia, el quédate en casa, todo esto que nos ha estado pasando durante estos días hacia atrás, creo que se ha complicado mucho el entregar cierta información financiera. De hecho, a nivel internacional hay varios países que al momento de que tenían que presentar la información tanto de impuestos o información financiera, en otros países, por ejemplo Italia o España, difirieron el cumplimiento de este tipo de información porque no hay una forma en que por las circunstancias que estamos viviendo a nivel internacional pudieran estar reportando muchas cosas. Aquí en México, como ustedes bien saben, las personas morales, pues sí tuvimos que presentarnos la cuestión de una declaración anual, pero la cuestión de la aprobación de los estados financieros, no sé en qué estado. ¿En qué estado están muchas empresas? Y déjame separarlo de que sé que muchas empresas no le han dado la importancia de la aprobación de los estados financieros en los años o en todos los años comúnmente, porque hay que recordar que la aprobación de estados financieros, o por lo menos de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues se tiene que hacer una asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, que sería la aprobación de los estados financieros. Ahora, ¿cómo estamos el día de hoy con la cuestión de las revisiones, con la cuestión de las auditorías que nos pueden estar haciendo principalmente los auditores externos, los que contratamos? Pues bueno, ellos nos deberían ya de estar pidiendo información con los arrendamientos ya reclasificados o ya con la normatividad, porque nos están revisando 2019. Claro. Ya tenemos avanzado gran parte de 2020, pues estaríamos hablando que con mucho más razón 2020 ya debemos de seguir la norma, porque esto empezó a partir del 1 de enero del 2019. Y hay un cambio radical que incluso en tema de presentación y en tema de comparabilidad va a tener ciertas afectaciones. Tenemos que hacer un corte, vamos a hacer el primer corte de este programa y vamos a regresar y a seguir platicando de arrendamiento, de las nuevas características de reconocimiento contable con el contador Rodrigo Ramírez. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
estamos en este programa en que nos hemos metido un poco al tema de las normas de información financiera, un poco mucho al tema de las normas de información financiera y al cambio que se suscitó a raíz de la conversión del boletín de 5 a NIF de 5 en pleno apego a la normativa internacional. Y nos está platicando el contador Rodrigo Ramírez de este tema tan importante. Y Sandra, ¿querías hacer alguna aportación? Sí, Rodrigo, ya nos comentaste que esta NIF entra en vigor en 2019, es decir, muchos, me vienen a la mente dos cosas, ¿no? La primera es que muchos podrían hoy estar ante un error contable que no hayan aplicado como tal la NIF en 2019 y ahí tendríamos un problema que obviamente las normas también contemplan este tipo de situaciones. Y dos, una de las características de la información es que debe ser comparable, ¿no? Y hoy mis estados financieros de 2019 los voy a comparar contra 2018 y muy probablemente contra 2017. ¿Cómo voy a hacer la presentación de la información con base en lo que establece la NIF D5 actualmente? Bueno, ahí Sandra, y gracias por la cuestión de la pregunta. O sea, primero yo te tendría que preguntar como analista de la información en qué fecha estoy parado. Porque si bien comentas de la cuestión de la comparabilidad y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2019, estaríamos hablando que yo tengo que ver cuáles son los ejercicios que voy a poder comparar. Las normas de información financiera nunca me dice cuántos ejercicios son comparables. Lo que yo les transmito mucho a las personas con lo que luego doy cursos o doy la cuestión de clases, lo que les comento es que para mí la comparación nada más tiene que ser de 2 ejercicios, porque mientras más ejercicios tenga, lo que me sirve es para generar una estadística, pero para comparabilidad nada más 2. Un ejemplo es lo que puede estar sucediendo el día de hoy. Yo no puedo comparar más de 3 ejercicios el día de hoy porque sencillamente me cambió el gobierno. Ya tengo 2 diferentes presidentes y la economía es diferente. Entonces no me sirve comparar una economía con un Enrique Peña Nieto con una economía con Manuel López Obrador. Por eso es que lo mejor sería comparar los estados financieros solamente con 2 ejercicios. Ahora, en 2019 pues ya se debió haber cambiado la norma. Antes de entrar a la aplicación de la norma, la misma norma te especifica que tú tienes que hacer estos cálculos al 31 de diciembre de 2018. ¿Para qué? Para que tú puedas comparar el ejercicio de 2019 junto con el de 2018. El de 2018 con el 17 no habría que ajustar nada porque estamos hablando que por la mecánica que tenemos en normas de información financiera están comparables porque venían con el D5 como boletín, pero para efectos de 2019 sí tendría que hacer un ajuste al 31 de diciembre en presentación para que yo los pueda comparar el de 2019. Ahora, si estoy en el ejercicio 20 y no he hecho lo correspondiente a 2019 y déjame suponer que ya fueron aprobados estados financieros y por X o Y razón ya los auditores ya hasta me opinaron mis estados financieros y está el error que no están aplicados estos cambios de 2019, ¿qué es lo que haría en el 2020? Lo que tendría que hacer es seguir la normatividad, pero ahora la B1, que es la cuestión de corrección de errores, donde lo que tendría que hacer es en papeles de trabajo hacer los reconocimientos como si no me hubiera equivocado, hacer las correcciones contables o el registro contable el día de hoy que me estoy dando cuenta del error y así presentar reformulados los estados financieros de 2019 para poderlos comparar con el 20 y que al final de cuentas me ayude a mí como usuario de la información o como analista de la información financiera, esa información financiera ya ajustada, por así decirlo. Muchas gracias, Rodrigo. De nada, Sandra. Y precisamente en ese ámbito, Rodrigo, yo creo que vamos a ubicarnos muchos, que hoy estaríamos viendo el programa y nos estaremos enterando que esos activos que estoy arrendando, hoy finalmente los tengo que reconocer como activos, no lo hice en 2019, y tendremos que hacer una aplicación retrospectiva, que es la denominación técnica del procedimiento que nos acabas de explicar muy bien. Tendremos que hacer una aplicación retrospectiva en 2019 para comparar incluso si los periodos que estamos reformulando implican la entrega de información o la manifestación de información al extranjero, cabría la comparación que se sugiere en normas internacionales de comparar 3 años, ¿no?
algunos de los supuestos. Y tendríamos que hacer esa aplicación retrospectiva de la norma. Pero hablando de la aplicación a partir de este año quizá, ¿cómo empezamos a hacer esa comprensión? Vamos a tener un activo y vamos a tener un pasivo. ¿Qué tipo de activo, qué tipo de pasivo? ¿Cómo reconocemos, cómo depreciamos? ¿Qué cambios tendríamos que incorporar a este tipo de conceptos? Mira, la aplicación de la norma, el que yo me vuelva simplista y decir que nada más es generar un pasivo y un activo, creo que sí me quedaría muy corto. Ahí lo que estás diciendo, Jaime, creo que es importante que ustedes lo llegaran a analizar, las personas que nos están viendo, es tengo que hacer un procedimiento y hacer cálculos. O sea, no es nada más poner número por hacer número. En este tipo de comentario que estoy haciendo es que para poder generar el activo, primero tengo que generar o cuantificar el pasivo. Para poder cuantificar el pasivo, tendría que hacer toda una sumatoria de todos los pagos que tengo que hacer de acuerdo al contrato, de aquí hasta que termine la vigencia del contrato respectivo. Hago la sumatoria. Puede ser que también haya algunos pagos adicionales por cerrar el contrato o por terminar el contrato. Tendría que hacer un pago adicional si es que lo establece la cuestión del contrato. Todo eso suma de los pagos pendientes que yo tengo que hacer para poder considerar la cuestión del contrato. Ahora, esa sumatoria que yo tengo, que tal vez pueda ser de 10 años, 5 años, lo que vaya a durar la cuestión del contrato, lo tengo que traer a lo que se conoce al valor presente. Ya estaríamos hablando de una fórmula financiera que al final de cuentas ya empezaríamos a contemplar que es que si es una ciencia, lo que ya empiezo a hacer para poder determinar este número, de poder poner el activo y el pasivo. Ahora, ya que tengo analizado la sumatoria y que lo traigo a valor presente, ahí lo que tendría que empezar a hacer es un procedimiento que se llama el costo amortizado. ¿Qué es el costo amortizado? Es cuando tú estás determinando la implicación de los intereses en su respectiva devengación. ¿Cómo lo puedo poner en términos no tan técnicos y en algo que todos lo podemos entender? Cuando un crédito o yo pido un préstamo, mientras más reciente es el préstamo, al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Pagamos siempre más intereses que el capital. Ya cuando voy a llegar al término del contrato del préstamo, ya pago más capital que la cuestión del interés. Ese reconocimiento que se están haciendo ahí es lo que se conoce como un costo amortizado y es reconocer los intereses cuando realmente se están generando, más al principio del contrato, menos al final del contrato. Y ya que tengo ese reconocimiento, es como lo estaría haciendo para poder llevar a cabo los intereses al estado de resultados y a la cuestión del pasivo correspondiente, que es lo que voy a estar yo pagando en las respectivas mensualidades. Ahora, ¿qué le pasa al activo? El activo, ya una vez que lo tengo determinado el valor presente, el pasivo por el contrato, genero el activo por derecho de uso y lo dividiré entre el número de años que dure el contrato. Si el contrato dura 10 años, lo divido entre 10, 5 si dura el contrato, lo divido entre 12 para poderlo mensualizar, muy parecido a lo que conocemos como la determinación de una depreciación de un activo fijo. Y lo hablo como un activo fijo porque realmente el término sería propiedad, planta y equipo, o si fuera un intangible, un activo intangible en este sentido, que van de la misma mano. Los dos se amortizan o los dos se depreciarían dependiendo su naturaleza de la tangibilidad del bien. Es todo un cambio respecto de lo que tradicionalmente hemos conocido como arrendamiento y su reconocimiento contable. Hay algunos temas que se nos van a quedar para el siguiente segmento, sin embargo, bueno, vamos a ir platicando de este tema de arrendamientos y tratar de esclarecer un poco esta nueva mecánica del reconocimiento contable. Quédese con nosotros, estamos platicando de arrendamientos financieros con el maestro Rodrigo Ramírez. No te vayas, en un momento regresamos a InfoCadem Online. En Cadem Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza
Con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLERP, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En CADEM Consultores estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Bien, pues estamos en este programa que ha tratado de arrendamientos, de los cambios que se han suscitado como consecuencia de las modificaciones o de la creación de la NIF D5, y con nosotros está el contador Rodrigo Ramírez, quien es un experto en el tema. Y bien, hay por ahí algunos temas que nos quedan pendientes. Felipe, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, maestro Rodrigo, un gusto tenerlo aquí en el programa. Ya había tenido la oportunidad de escucharlo igual en una plática de la NIF, la D5. La verdad es que bastante claros los temas que comentaron en ese momento. Como decía el maestro Ramírez, creo que el gran cambio de forma general precisamente radica con la reforma de 2018, implementación en 2019, es precisamente la parte en que cambia básicamente para el arrendatario, donde antes, hablando del arrendamiento puro, únicamente se iba a gastos, como lo comentaba, pero ahora se implementa en este caso que genera un pasivo y también genera un activo. Por ahí escuchaba también al maestro Rodrigo que decía que llegaban juntos, es como llegaban una pareja juntos a la fiesta, y pues cuando llegaban ahí prácticamente se separaban y entonces ya cada quien por su lado tenían un tratamiento básicamente diferente, ¿no? Por ahí lo llegó a comentar también en alguna ocasión. Entonces, básicamente en esto radica el cambio en tener ahora el registro, un activo y un pasivo. También por ahí veíamos en la NIF D5, en este caso la separación de componentes de los contratos, y también como lo llegaba a comentar el doctor, a veces llega a surgir esta circunstancia en la que se empalma tanto el tema jurídico, el tema fiscal, el tema contable. Y sin meterme más allá de ese tema, la pregunta concreta sería, para que nos apoyara el maestro Ramírez, ¿existe una excepción a la aplicación de la norma financiera, la D5? Y también, como una segunda, sería, ¿cómo impactaría en este caso, o se impactaría, hablando del tema de la contabilidad electrónica? Bueno, gracias Felipe por el comentario. Y sí, justamente dijiste alguna de las palabras que yo digo. Entonces, te vamos a poner 10 en la siguiente ocasión que tomes ahí por ahí algún curso conmigo. Porque sí son esas mis palabras justamente. Bueno, a ver Felipe, lo que te podré decir, si hay dos excepciones para no incorporarte a este procedimiento que les decía de la sumatoria o la generación del activo y el pasivo. Son dos excepciones. Cuando el contrato dure menos de un año. ¿Por qué? Con un poquito de lógica. Si queda en el mismo año, va a quedar en resultados tanto el interés como el gasto. Entonces, no hay una razón para hacer todo este procedimiento, que es el camino largo. Entonces, si es el contrato menos de un año, está la opción de que no lo hagas. La norma te lo estaría obligando, pero te da la opción. Y la segunda excepción que te estarían dando sería cuando el valor del contrato es poco significativo de acuerdo a su importancia relativa. Déjenme ponerlo para podérselos explicar cuál sería la excepción. Uno, que el importe del contrato realmente no sea tan significativo a comparación de toda la operación, pero todavía me voy a ir más allá. Cuando el tipo del arrendamiento no tiene que ver propiamente con la generación o con la operación importante de la empresa. ¿Cómo lo podría poner ese ejemplo? Pues bueno, si yo me dedico tal vez al hacer, ahora sí que fabrico computadoras, el arrendamiento del automóvil que le estoy dando para el contador de la empresa, que es un arrendamiento que lo estoy haciendo 3 años, puede ser que significativamente pueda tener un valor,
pero la repercusión para la operación a lo que yo me dedico, ¿realmente valdría la pena poner un arrendamiento de automóvil como un activo cuando estamos hablando que la operación es hacer computadoras? Es un poquito que se tiene que hacer el análisis, y eso te debería de ayudar más bien el juicio profesional, un análisis de lo que es la administración y la importancia de saber si realmente tendría que repercutirlo dentro de mis estados financieros. Porque si me voy por la fácil económicamente, si facturo 1 millón de pesos y el arrendamiento son 10 pesos, pues obviamente no tiene una importancia significativa. Serían las dos excepciones que estaría manejando la norma, en que no harían el procedimiento largo para el reconocimiento del activo y el pasivo por parte del arrendatario. Muy bien. Y bueno, también la voz del público son Felipe y Sandra muchas veces, y Sandra también tiene por ahí una duda o una aportación, no sé. Sí, a mí me gustaría que Rodrigo nos comentara un poco más de este concepto que contempla la NIF D5, que se refiere a separar los componentes del arrendamiento. ¿Qué es eso? O, para que la gente que nos sigue le quede un poco más claro a qué se refiere la NIF cuando nos habla de este concepto, y cuál es el cambio primordial que tuvo a partir de 2019 en ese aspecto. A ver, para un poquito del componente tendría que irme a poder hablar del C6, y que aplica también para el C8, pero que es propiedad, planta y equipo. La determinación de la repercusión de la depreciación se tiene que hacer por componentes. Déjenme, imagínense así que algo que les estoy poniendo en la pantalla. Un avión presidencial, imagínense ustedes. El avión se compone de diferentes cosas en un solo avión, que puede ser el chasis del avión, la turbina, los asientos o el mobiliario que tiene adentro el avión. Yo no podría depreciar el avión totalmente y como si fuera una sola unidad, porque cada uno de estos componentes, como la turbina, el chasis y la cuestión de los asientos, tienen diferente vida. O sea, uno puede durar 10 años, otros 5, otros 4, dependiendo también el uso que se le esté dando. Por lo tanto, la norma C6 lo que te estaría estableciendo es que tendrías que separar y segregar el activo cuando se puede. Si de plano es una sola masa, no puedes separarlo por componentes, pero se puede, si se puede convertir en componentes, poco a poco lo vamos a ir separando. Ahora, me regreso a la D5. Al hablar de los componentes de un contrato de arrendamiento, vamos a ver la misma figura. Podría ser que yo esté teniendo un contrato de arrendamiento en cuestión de una fotocopiadora en la oficina, y el contrato también vienen tal vez lo que sería tóner, hojas y hasta una persona que me estuviera ayudando para poder sacar las fotocopiadoras. Lo que me dice la norma es que primero tendría que identificar la cuestión de los componentes, porque es una importancia primero saber si existe realmente un arrendamiento o, al final de cuentas, existiría una prestación de servicios o hasta una enajenación, como el caso que le estoy planteando. Aquí puede haber una prestación de servicio de una persona que me están dando para que saquen las fotocopias. Puede ser el arrendamiento de la fotocopiadora y puede ser una enajenación de la cuestión de los toners y las hojas. Entonces, hay que primero visualizar que un contrato, por simple hecho de ponerle arrendamiento, no quiere decir que sea arrendamiento. Primero tendríamos que ver que sea un arrendamiento real para poder llegar a la norma de 5, porque si no, se convierte simplemente en una prestación de servicios, como los famosos que hemos escuchado por ahí, ese de la cuestión de Uber o de los vehículos que te dan un servicio, que es servicio de chofer con transporte, ¿no? Estamos hablando que tendremos que identificar lo que eso no es arrendamiento, pues no es arrendamiento. En el caso de la fotocopiadora que le estoy diciendo de un contrato, aunque el contrato dijera arrendamiento, posiblemente es una prestación de servicios, no es un arrendamiento, sin entrar en una figura en cuanto a temas legales, ¿no? Ahora, si el activo que al final de cuentas me están dando en arrendamiento
se puede convertir en componentes o se pueden individualizar por componentes, necesitaría identificar la vida útil de cada uno de estos componentes. Ejemplo otra vez, si me voy al avión y me están rentando un avión, puede ser que el contrato lo tenga yo a 6 años, pero si la turbina dura en 4 años, yo no puedo llevarme la depreciación del avión completo. ¿Por qué? Porque el chasis tal vez sí me dure más de los 6 años que dura el contrato, pero la turbina no. Entonces yo tengo que separar lo que es la cuestión de la turbina para poderle identificar su vida útil y poder hacer la propia depreciación correspondiente. Correcto, muchas gracias, Rodrigo. Y que de repente el ejemplo me parece hasta peligroso, ¿no? Si de por sí andan rifando el avión sin rifar, ¿no? Pues no les damos la idea de que lo rifen por partes, ¿no? Y sale peor. Pero sí, efectivamente, es bien interesante todo este tema porque vinculado con D1 y con D2, pues parte todo de identificar las obligaciones que están manifestadas en un contrato, según lo que entiendo de lo que nos comentaste, y habría que hacer una distinción después de las obligaciones de los momentos de reconocer ingresos y del otro lado de reconocer gastos o de reconocer esa parte de los activos que hoy nos implica la norma. Una conclusión, Rodrigo, por favor, porque se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Recomendaciones para la gente hablando de arrendamientos, además de estudiar la norma, que pues, evidentemente tendrán que tomar un curso contigo por ahí, ¿no? Mira, yo ahí, muchas gracias, Jaime, por la invitación, gracias, Sandra, gracias, Felipe. Y lo que yo trataría de inculcarle a la gente que nos está viendo, no hay que separarnos de la cuestión de la norma contable. Yo sé que el día de hoy se está manejando mucho que hay que buscar la materialidad, razón de negocios y hay que acercarse al mundo contable. Yo lo que les podría decir es, más bien, olvidémonos del lado del mundo fiscal. Vamos a acercarnos al contable, pero porque para eso somos contadores, para poder dar un análisis de la información financiera y que realmente nos busquen por esa asesoría financiera, que es a lo que realmente... En cuestiones del vínculo con la cuestión de los impuestos, me queda claro que yo voy a tener que seguir pagando como un contribuyente la cuestión de los impuestos, pero qué mejor es acercarse a la cuestión de las normas de información financiera. Las normas de información financiera han evolucionado más que, por ejemplo, una ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, el último cambio que tuvimos fue la ley del 2014 y estamos hablando que en una realidad fue mucho una recapitulación de los artículos que se tienen en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta ha quedado estática por un procedimiento que desde hace mucho tiempo hemos estado determinando la cuestión de los impuestos. En cambio, las normas de información financiera lo has estado diciendo muy atinadamente, Jaime, en diferentes ocasiones. Tenemos instrumentos financieros, que es una visión diferente de los activos y de los pasivos, que empiezan en 2018. Ingresos y costos de contratos, estamos hablando que entran en 2018. Arrendamiento con esta modificación es en el 19. Para la cuestión del 20 tenemos otras normas que digamos que sería para agricultura y, o sea, digamos que algo un poquito tranquilo. Pero para el 21 vienen criptomonedas y viene inversiones, viene la C17, que al final de cuentas demuestra que del lado de las normas de información financiera han seguido una evolución para poderle plasmar de una mejor forma a los estados financieros a ese usuario de la información. Ha habido una evolución mucho mayor en normas de información financiera. Sí, a nivel internacional vamos muy parejo en muchas de las cosas y ya también por ahí les dejaré el comentario nada más rápidamente. Por ejemplo, la C22 que entra en vigor el próximo año, a nivel internacional solamente ha dado una recomendación, ni siquiera hay una norma internacional. Es algo que el CINIF ha jactado de que ellos por lo menos han sacado una norma para hablar de las criptomonedas y que muchos países le han mandado cartas de felicitación a México por eso. Pero la evolución es más del lado contable el día de hoy que del lado fiscal. Sí, bueno, creo que la realidad además de una empresa se aprecia en los estados financieros, no tanto en las cifras fiscales, y concuerdo totalmente. Y como siempre, bueno, estos programas nos sirven para aprender a todos, espero que haya sido el caso. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Rodrigo. Sandra, Felipe, como siempre, gracias por acompañarnos y queda abierta la invitación para que sigamos platicando de normas de información financiera, que es un tema sumamente amplio. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima y gracias por seguirnos en nuestros programas de InfoCadem Online.